Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para los que quieren salir adelante. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video con los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo. Bueno, buenos días, ingeniero, buenos días con todos. Hoy vamos a explicar y exponer sobre predimensionamiento y selección de tipo de losa maciza, aligerada o nervada para luces medias bajo exigencias normativas actuales y ejemplos de proyectos reales. Nuestro grupo está integrado por los nombres que se encuentran en pantalla. Con lo que respecta a la introducción, nos dice que el diseño estructural de edificaciones inicia con el predimensionamiento, que es una etapa clave para definir los elementos que garantizan estabilidad, funcionalidad y economía en luces medias, que esas luces medias van de 4 a 7 metros. Se debe seleccionar cuidadosamente entre losas macizas, aligeradas o nervadas, según las demandas estructurales y arquitectónicas del proyecto. La norma E020 establece los criterios para calcular cargas permanentes, variables y sísmicas, fijando parámetros técnicos que aseguran la seguridad estructural en Perú. Las losas aligeradas son recomendadas para luces por su menor peso y buena capacidad de carga, mientras las macizas son preferidas para luces cortas y nervadas, y las nervadas para mayores luces y cargas, como en estacionamientos o naves industriales. Y ahora, con lo que respecta a los objetivos, como objetivo general tenemos realizar el predimensionamiento y seleccionar el tipo de losa más adecuado, maciza, aligerada o nervada, para luces medias, aplicando las exigencias normativas actuales y validando mediante ejemplos de proyectos reales, con el fin de optimizar la seguridad, economía y funcionalidad estructural en edificación. Y con lo que respecta a objetivos específicos, analizar las normativas vigentes, especialmente la norma técnica E020, relacionadas con las cargas y criterios de predimensionamiento en losas en edificación. Otro objetivo específico es comparar las características técnicas, ventajas y limitaciones de los diferentes tipos de losa, que son la maciza, aligerada y nervada, en función de las luces y cargas. Aplicar metodologías y tablas normativas para realizar el cálculo preliminar, predimensionamiento, del peralte y dimensiones de losas para luces. Las exigencias normativas actuales nos dice que el diseño estructural de edificaciones en Perú debe cumplir rigurosamente con las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE, específicamente bajo la norma técnica de Survey, cargas, vigente y actualizada para 2025, Ministerio de Vivienda 2025. Esta normativa establece los parámetros mínimos para la consideración y cálculo de cargas en los proyectos de construcción, con el fin de asegurar que las estructuras resistan las solicitudes derivadas de su uso y condiciones externas, sin presentar fallas ni deformaciones inaceptables. Como cargas principales está la carga muerta. Comprende el peso propio de todos los elementos permanentes de la construcción, incluyendo materiales, que son el concreto y el acero, acabados, instalaciones fijas, tabiques no estructurales y equipamiento físico, según la E020 en el artículo 2. La consideración adecuada de esta carga evita dimensionamientos erróneos y asegura la integridad de la estructura. Bueno, tenemos parámetros para poder conseguir con la posición. La norma 020 proporciona tablas y fórmulas para determinar el peralte o espesor inicial recomendado para losas macizas, aligeradas y nervadas, basándose en la luz libre a cubrir y el tipo de apoyo. También tenemos normas complementarias y combinaciones de cargas y métodos de diseño. En normas complementarias tenemos la norma técnica E030, ¿no? Diseño sismoresistente, que regula el diseño estructural para que las edificaciones puedan soportar eventos sísmicos. También tenemos la norma técnica E050 en suelos y cimentaciones, establece criterios para el análisis geotécnico y diseño de cimentaciones, condicionantes imprescindibles para definir las cargas que la estructura debe soportar y la estabilidad global del edificio. Tenemos combinaciones de cargas y métodos de diseño. En la práctica, el diseño de estructuras puede seguir métodos basados en el estado límite último, ¿no?
con esfuerzos admisibles. La norma 020 es compatible principalmente con el método ASD, definiendo las cargas mínimas y sus combinaciones, carga muerta más carga viva, carga muerta más carga de viento, etc. También tenemos como exposición conceptos sobre losas aligeradas y losas macizas y nervadas. Según Ochoa Laguna, en el año 2017, nos dice que las losas en general cumplen la función de transmitir las cargas de gravedad a las vigas y de trabajar como diafragma rápido para unificar desplazamientos laterales, logrando, logrando una denominada unidad de la estructura. Las losas son los elementos que hacen factible la existencia de los pisos y de techos de una edificación. Nos dice Blanco en la página 15 en su libro en el año 1994. Las losas de concreto armado están conformadas por concreto y acero de refuerzo, y en algunos casos también por elementos de relleno. Losa nervada en dos direcciones. Las viguetas pueden ser de sección trapezoidal o rectangular, con un ancho variable entre 10 y 15 centímetros. El desplazamiento entre viguetas puede variar entre 40 y 80 centímetros, y el peralte puede variar entre 17 y 50 centímetros. Lo dice Blanco en el año 1994. Los espacios pueden ser llenados con ladrillos de arcilla, ladrillos de concreto o bloques de poliestireno, lo mismo que son usados en las losas nervadas en una dirección o pueden quedar vacíos, para lo cual se usa un sistema de encofrado con acetones recuperables. Y también tenemos lo que es losa maciza. Una losa maciza es un elemento estructural de concreto armado que tiene una sección transversal rectangular llena. Reciben cargas estructurales perpendiculares a su plano y es por esto que trabajan a flexión en ambas direcciones. Y también resisten esfuerzos de corte. Lo dice Nilsson en el año 1994. O hay que dar paso a mi compañero. Losa aligerada. Es un estilo de construcción liviano en donde el concreto u hormigón es reemplazado por otra clase de materiales como polistireno, cajones de madera y esferas. En el caso de las construcciones de hogares con dos plantas, las losas aligeradas suplantan el concreto con bloques o ladrillos. De esta manera, el peso de la losa aligerada puede cubrir el mismo espacio de la madera de manera más práctica y económica, según Hoyos en 2020. Losa aligerada convencional. Son losas más utilizadas en la industria de la construcción peruana con espesores de 20 y 25 centímetros, viguetas de 10 centímetros y un espesor de losa armada de 5 centímetros, según Verde en 2021. Losa aligerada con polistireno expandido. Este tipo de losa se diferencia de las losas convencionales en la sustitución de los ladrillos del techo por el polistireno expandido, siendo un material más ligero, pero con la misma función de relleno, según Verde en 2021. Funciones de losas aligeradas. Bueno, de acuerdo con Cervera en el 2018, nos dice que sostiene que desde el punto de vista estructural, las losas aligeradas cumplen tres funciones específicas. Transmiten hacia los muros o vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los objetos, el peso de las personas, etcétera. Bueno, como un ejemplo es el edificio de departamentos de 4 niveles. Bueno, en un edificio habitacional de 4 pisos se utilizan losas aligeradas con casetones de poliestireno entre cada nivel. Esta losa se apoya en viguetas y muros de carga interno. Eh, ¿Qué se puede decir al respecto, no? Transmisión de cargas, que nos dice que las losas transfiere hacia las vigas y muros el peso de los acabados. Eh, Comportamiento sísmico, que ante un sismo la losa ayuda a transmitir las fuerzas horizontales hacia los muros estructurales. Integración estructural, bueno, que la losa entre sí a los muros, columnas y vigas, permitiendo que todo el sistema estructural actúe como una unidad rígida. Losa nervada y en proyectos reales. Nos dice que la losa nervada es un sistema aligerada de concreto reforzado
que reduce el peso estructural sin comprometer la resistencia. Su diseño incorpora nervios o refuerzos estructurales que forman una cuadrícula o un patrón lineal, lo que permite optimizar materiales y distribuir las cargas de manera eficiente. También se implementan como solución en la estructura que soporta grandes claros, ¿no? Nos dice que su sistema de nervios permite cubrir distancias mayores sin necesidad de agregar vigas profundas o columnas adicionales. También nos dice que reduce el peso propio, que al eliminar el concreto innecesario en las zonas no estructurales mediante casetones, se reduce el peso muerto, lo que alivia las cargas sobre las columnas, vigas y cimentación. ¿Cuándo se conviene utilizar una losa nervada en proyectos profesionales? Las losas nervadas son una solución estructural altamente eficiente y versátil en el diseño y construcción de proyectos profesionales. Su principal ventaja radica en la capacidad de cubrir grandes distancias entre apoyos sin necesidad de columnas intermedias, permitiendo alcanzar claros de hasta 10 metros. Este diseño logra no solo un ahorro de materiales estructurales, sino también en mejorar la estética al posibilitar espacios abiertos y limpios optimizados en el área del uso. Siguiendo con la discusión, tenemos las conclusiones. Las exigencias normativas actuales, especialmente la norma E020, impone criterios muy críticos, estrictos para el cálculo de las cargas vivas, muertas y de impacto que debe soportar una edificación. Esto implica que la selección de tipo de losa debe ser muy precisa, considerando su rigidez, peso propio y el uso específico del edificio para garantizar un desempeño estructural seguro y eficiente durante cargas normales y sísmicas. Las losas macizas son ideales para luces cortas a medias, hasta 5 metros por su construcción sencillas y buena resistencia a cargas puntuales. Para luces más largas, mayores a 6 metros, o cuando se requiere flexibilidad arquitectónica, las losas nervadas son la mejor opción. En un rango intermedio de iluminación de 5 a 6 metros, la losa aligerada suele ser la opción más eficiente desde el punto de vista estructural y económico, ya que disminuye significativamente su peso propio sin afectar la resistencia o el desempeño general de la estructura. Recomendaciones. Para un diseño estructural es fundamental aplicar desde el inicio de normas vigentes, especialmente la norma E020 que regula las cargas y la norma E060 que establece criterios para concreto armado. Esto nos ayuda a definir correctamente las cargas vivas, muertas y sus combinaciones, garantizando que el tipo de losa que seleccionemos cumpla con las exigencias de seguridad estructural y servicio. Además, es importante optimizar el diseño realizando un análisis que compare costos y rendimiento estructural. El predimensionamiento debe incluir una evaluación económica considerando materiales, costos de encofrado, tiempo de ejecución y un mantenimiento que la estructura requerirá en el futuro. Finalmente, antes de decidir el tipo de losa para luces medias de 4 a 7 metros, se recomienda hacer un estudio preliminar que considere las características de las luces, las cargas y las condiciones de apoyo. Así podremos comparar el comportamiento de las losas macizas, aligeradas y nervadas, evaluando aspectos como la relación luz y espesor, la deflexión esperada y la vibración permitida para tomar la mejor decisión estructural y económica. Gracias.